agradecer la amabilísima invitación del profesor Cañas Reillo. Hola, nos conocimos, como ya les contó, en La Rioja y bueno, gracias por esta muy bonita invitación. Estoy muy contento de estar aquí y verte otra vez, ¿no? Conocerlos a ustedes. ¿Tiene ejemplar ya? Sí, Perfecto. Bueno, el título de mi ponencia será De Plauto a la Iberia del siglo VIII, los patrones sintácticos objeto más verbo y verbo más objeto. Y sin más preámbulos, empiezo. La documentación ibérica compuesta en la Alta Edad Media, entre los siglos VIII y XIII, se caracteriza por una amplia variación entre, por un lado, la latinidad y por otro, los romanismos. En lo tocante a los textos notariales, de gran abundancia en esta época, un primer grupo de documentos refleja una latinidad relativamente profunda. En esto se destaca sobre todo la inclusión de numerosos giros formulísticos, como se muestra en uno en el ejemplar. Otro grupo de textos manifiesta rasgos latinos que alternan con aspectos lingüísticos arromanzados, como en dos, y aún otro grupo se caracteriza por sus rasgos romances y solo un barniz latino superpuesto, como se expone en tres. La convivencia entre patrones lingüísticos romances y estructuras y léxico latinos en la documentación notarial del Alto Medievo ha suscitado grandes polémicas en el campo de la filología hispánica. Como se mostró más arriba, la citada convivencia de patrones escriturales comprende un complejo continuo que abarca, con toda una gradación intermedia, una latinidad relativamente profunda en un extremo y la romanidad a veces casi absoluta en el otro. Los documentos verdaderamente latinos no abundan en la época. Los enteramente romances no se destaparán de manera masiva, sino hasta mediados del siglo XIII. El debate estriba en que la interpretación de la convivencia a la que se aludió en los apartados 1 a 3, la variación textual en que se atestiguan rasgos lingüísticos latinos y romanismos, depende de si uno postula una, monolingüismo o romance, dos, diglosia, latín, romance, o tres, triglosia, latín, romance, latín vulgar leonés, lenguas habladas para la sociedad ibérica cristiana de la época que nos incumbe. Es algo de todos bien sabido que el grado de latinidad o de romanceamiento que se asocia a los registros legalistas altomedievales parece presentar correlato con las varias partes discursivas del acto notarial. La entrada, por ejemplo, sobre todo la invocatio, y el cierre, especialmente la sanctio, de los documentos notariales, tienden a manifestar un latín, o romance disfrazado de latín, dependiendo de la perspectiva teórica con que más esté de acuerdo, más depurado que las partes menos solemnes, las secciones libres o medias, probablemente porque estas últimas secciones resumían la preocupación legal de la que surgía el acto legal mismo. Y dicho resumen debía articulárseles a los iletrados en lenguaje más asequible a ellos durante la ceremonia notarial. Como ejemplo de la variación de la que puede participar un mismo documento en proporción a sus secciones discursivas, entrada, véase el apartado 4, sección media, apartado 5, y cierre, apartado 6, exponemos fragmentos de un texto original del cartulario de Sahagún, León, fechado en el año 921. Por otra parte, existe evidencia de que, en la temprana Edad Media, los textos legales se leían en voz alta frente a los comparecientes. La lectura ante los participantes se corrobora mediante la presencia en el cierre de ciertos textos de referencias tales como legere, leer, relegente, religente, reliente, es decir, releyente o leyente, legendo o relegendo, es decir, leyendo o releyendo, y audivimos, oímos. A su vez, la audiencia misma, iletrada en su gran mayoría, confirmaba el contenido de los actos
con frecuencia firmándolos plasmando una cruz. Estas referencias a la lectura en voz alta, así como la confirmación de las ceremonias legales, no eran prácticas esporádicas en la Alta Edad Media. Ambos parámetros de las prácticas de la ceremonia notarial, referencias a la lectura y confirmación legal de las comparecencias, se recogen en más de un cartulario, tanto en copias, el caso del becerro galicano de San Millán, ejemplos 7 a 9, así como en documentos originales, como es el caso del Archivo Catedralicio de León, ejemplos 10 a 20. La evidencia antes citada apunta entonces a que las partes involucradas en los actos notariales seguían, al menos de modo pasivo, lo articulado a ellas por los notarios, como mínimo, en este caso, las secciones medias. En nuestro trabajo partimos de la distribución de los patrones sintácticos más nucleares, es decir, objeto más verbo, frente a la estructura verbo más objeto, que reflejan los textos de Plauto, y damos seguimiento al desarrollo del romance ibérico desde sus orígenes latinos, tomando como objeto de estudio principal el becerro galicano de San Millán, colección de textos notariales de un área privilegiada para los análisis diacrónicos de la lengua española. El becerro galicano, procedente del monasterio de San Millán de la Cogolla, se asocia inextricablemente a la atestiguación de los primeros testimonios en escritura reformada y plenamente romance de la península, las glosas. Por eso la citada colección documental es de un indudable valor filológico. El monasterio de San Millán se sitúa en un área cercana al condado, reino a partir del siglo XI de Castilla, La Rioja. Es esa una razón por la cual los textos que componen el corpus principal de nuestro estudio, a pesar de ser copias y no documentos originales, nos acercan a la oralidad castellana de la Alta Edad Media. Pero esa no es la única razón. A la proximidad geográfica de San Millán a Castilla se aunan también razones de índole pragmática, sociolingüística y estilística. Como expresábamos anteriormente, al dárseles lectura en público, los documentos legalistas altomedievales, debió haberlo seguido también la comunidad iletrada, al menos pasivamente. Insistimos en que el vulgo debía haber tenido algún grado de comprensión de, muy por lo menos, las secciones libres o medias. Bastardas y Parera propone que, tal vez para promover su asequibilidad, los textos notariales presentan una decidida intención de acercarse al lenguaje corriente, admitiendo gran abundancia de construcciones correspondientes al romance coetáneo. En gran medida, por eso los citados textos dejan entrever gran cantidad de innovaciones pertenecientes a la lengua hablada del periodo. Al respecto, Norberg afirma que los documentos notariales se alejan abismalmente del registro literario. En ellos, on peut trouver beaucoup plus de renseignements sur la langue parlée que dans les textes littéraires. Para la documentación notarial riojana, uno de los aspectos asociados a la sintaxis romance que sí se ha estudiado es la frecuencia en la prosa notarial del patrón verbo más objeto, de aquí en adelante BO, frente al orden de más incidencia en latín literario, objeto más verbo, es decir, OB, en las cláusulas principales y también en las prótasis. El análisis de Mayer-Hermann, por ejemplo, se limita al estudio en las prótasis de los documentos, de los patrones sintácticos presentes en las sanctios y, excluyendo los textos reales, el trabajo de Blake se confina al recuento del orden de componentes nucleares de los textos notariales emilianenses compuestos entre los siglos IX y XI. El hueco que intento llenar en la investigación sobre el tema son las frecuencias de ambos patrones sintácticos, BO y OB, en los documentos riojanos de un siglo anterior, el VIII, según figuran en la edición más reciente del becerro galicano de San Millán. Partiremos de las frecuencias que de ambos patrones sintácticos ponen de manifiesto los textos de Plauto
porque solo dando seguimiento a estas, como se mostrará más adelante, podría rastrearse el cambio OB a BO. Gracias a los estudios tipológicos de lingüística, así como a los estudios de corte laboviano y sociofilológico, hoy sabemos que, ocasionado por la natural variación diatópica, diastrática y diafásica de la lengua, o por factores universales o externos, el cambio sintáctico ocurre con más lentitud que los cambios a nivel morfológico o fonológico. La capa sintáctica de una lengua parece ser menos permeable, es decir, menos susceptible a la innovación. Por consiguiente, el rastreo de los cambios a nivel oracional en el paso del latín al iberorromance solo podrá realizarse a través de una comparación de textos que abarquen un extendido periodo de tiempo, tarea que realizaremos a continuación. Desde la llamada época de Orígenes, el iberorromance documenta preferencia por el orden BO, es decir, verbo más objeto, en las cláusulas no subordinadas. De ello dan testimonio las glosas del siglo XI, ver ejemplos de 23, y a la misma tendencia sintáctica se le sigue favoreciendo hoy en día, véase el apartado 26, y todo apunta a que también se la favorecía en español medieval, ejemplos de 25, así como en los textos notariales de la Alta Edad Media. Siguiendo los datos de Blake, la sintaxis romance se observa por lo menos a partir del siglo XI. Véase el ejemplo de 22. Ahora bien, por oposición a los patrones sintácticos del iberorromance, en latín literario se prefería el orden contrario, o B, en las cláusulas principales, como se muestra en el apartado 21. Con por lo menos el estudio de Pinster como excepción, parece existir consenso de que al latín literario mostraba características morfosintácticas y sintácticas de una lengua de tipo verbo final. Sin excluir de su repertorio sintáctico otros órdenes de constituyentes próximos de la oración, pues las declinaciones latinas permitían diferenciar la función gramatical de los componentes oracionales, al latín, según Vanner, podría considerarse de lengua OB. Así la caracterizan también, entre otros, Mauzo, Ostafin y Oniga. Pinster sostiene que, para el latín, there is some support for claiming that subject preferably takes an initial position and that O precedes V more than the other way around, pero que no order is excluded in principle. Según Hansen, en latín, en la mayoría de los casos, se antepone el verbo al complemento, es decir, Caesar, Gallus, Vicit. Por su parte, López García afirma que, en latín clásico, las frases nominales, esto es, sujeto y objeto, van compareciendo independientemente por orden de importancia, y al final, el verbo redondea la composición así formada, con lo que resulta sujeto, objeto, verbo. Si bien parece existir consenso en lo referente a que al latín literario podría agruparse dentro de las lenguas OB, pues, en principio, en latín clásico, la posición final del verbo muestra, según Adams, una gran incidencia. Existe una gran polémica en relación al cuándo ocurrió el cambio OB a BO. Adams propone una cronología sumamente temprana. El investigador reconoce que, durante la época clásica, el latín literario mostraba preferencia por el orden OB, y que en latín tardío, BO y no OB era la norma sintáctica. En el latín tardío de Terenciano, por ejemplo, el predominio del patrón OB se da en una proporción abrumadora, 40 contra 14. Pero son los textos de Plauto, compuestos siglos antes del periodo clásico, donde el cambio OB a BO comienza a tomar forma. Según Adams, en Plauto las frecuencias del patrón BO se encuentran casi emparejadas
con las del orden OB en las cláusulas principales. BO, 39 ejemplos, OB, 45 ejemplos. Y en las subordinadas es el orden OB, curiosamente, el que predomina. OB, 43, BO, 15. Pero Adams, siguiendo la tipología de Lehmann, plantea que el cambio OB a BO habría tenido que completarse ya en latín preclásico, porque las obras de Plauto exhiben características asociadas tipológicamente a las lenguas BO. Según Lehmann, en las lenguas OB, como el objeto precede al verbo y en cierto sentido de esa forma lo limita o lo modifica, por ejemplo, Bruto apuñaló a César, es una construcción más limitada y por ende más modificada que Bruto apuñaló. Así, otros elementos modificadores tienden a gravitar con respecto al verbo de manera paralela al modo en que el objeto gravita alrededor del verbo precediendo al elemento modificado. Los adjetivos y genitivos preceden al nombre, las cláusulas relativas preceden a su antecedente, las expresiones comparativas preceden a los adjetivos, los adverbios preceden al verbo, etc. Asimismo, en las lenguas del grupo OB tienden a usarse posposiciones en vez de preposiciones. El hindi, por ejemplo, una lengua prototípicamente OB, exhibe las propiedades sintácticas anteriormente descritas. Véanse los grupos 27 a 31 en el ejemplar. Por el contrario, y siguiendo a Lehmann, las lenguas del grupo BO exhiben una distribución de correlatos sintácticos opuesta a la que se observa en las lenguas OB. Puesto que las lenguas BO, el objeto modifica al verbo al posponerse a él, otros elementos modificadores también tienden a posponerse y no a anteponerse al elemento modificado. A esta categoría cabría el árabe, una lengua arquetípicamente BO, como se muestra en los grupos 32 a 36. Y, según los datos de Adams, en los textos de Plauto se recogen las siguientes propiedades sintácticas asociadas a las lenguas del grupo BO, a saber, posposición del adjetivo y del genitivo al nombre, grupos 37 y 38 respectivamente, posposición del adverbio al verbo, apartados 39 y 40, posposición de la frase comparativa, grupos 41 a 45, posposición de las cláusulas relativas respecto a la cláusula principal, apartados 46 y 47, existencia de preposiciones, grupo 48. Asimismo, la posposición del sujeto al verbo en las pasivas, el objeto de la construcción activa se convierte en el sujeto de la pasiva correspondiente y, así, toma la posición posverbal del objeto, vendría a ser otro rasgo asociado a las lenguas BO que se atestigua en Plauto. En Captivity, por ejemplo, el orden forma verbal pasiva más sujeto muestra una frecuencia de 19 ejemplos, contra 13 del orden contrario, es decir, sujeto más forma verbal pasiva. Ahora bien, Adams, basándose en Lehmann, sostiene que si una lengua exhibe variación en relación con los correlatos sintácticos antecitados, eso sería porque o bien el cambio del orden de constituyentes no se ha completado todavía en la lengua, o bien porque, si el cambio se completó en algún punto y la lengua en cuestión es predominantemente lengua OB o lengua BO, esta ha retenido características sintácticas aisladas de un estadio evolutivo anterior. Ello explicaría, por ejemplo, el hecho de que el inglés moderno, una lengua fundamentalmente BO en su estructura, retenga el patrón de la lengua madre de anteponer los adjetivos al nombre. El germánico, habría que recordarlo, era lengua OB.
Por ejemplo, a great man, a man great. A silly song, a song silly. A beautiful day, a day beautiful, etcétera, etcétera. En las lenguas veo se habría esperado lo contrario, posposición y no anteposición del adjetivo al nombre. En árabe, una lengua indudablemente veo, mientras la posposición del adjetivo al nombre es la norma, como en 49, es decir, el niño alto y jamás atuilu arrajulu, alto niño, construcción agramatical. Veo entonces es la norma, y así el adjetivo, la anteposición del adjetivo a el nombre ocasiona la agramatical de una frase. De nuevo, grupos 49 a 52. La misma explicación podría ofrecerse para la colocación de ciertos adjetivos en francés y en español moderno. Un grupo reducido de adjetivos puede anteponerse al nombre en dichas lenguas, a pesar de que ambas pertenezcan sin lugar a dudas al grupo veo. Por ejemplo, francés, un bel ami, un petit cadeau, une vieille dame. Español, un buen amigo, un buen regalo, un pequeño regalo, una vieja canción, etc. Puesto que se derivan del latín, y dado que el latín en algún punto fue lengua OB, estas lenguas románicas han retenido en diversos grados un patrón sintáctico similar al que el inglés moderno ha retenido del germánico antiguo. Recuérdese que esta última variedad era una lengua OB. La colocación antepuesta de ciertos adjetivos al nombre. Y si, por oposición al inglés, dicha colocación se mantiene en coexistencia con la posposición de adjetivos en francés y en español, con o sin cambio de significados, eso es porque los vestigios sintácticos del grupo veo, al cual realmente pertenecen en la actualidad, conviven estas propiedades con las propiedades tipológicamente OB de la lengua ancestral, el latín. Francés, un bel ami, pero un ami sympathique, un petit cadeau, pero un cadeau horrible, une vieille chanson, pero une chanson inoubliable, etc. Español, un buen amigo, pero un amigo simpático, un pequeño regalo, pero un regalo pequeño, y un regalo horrible, etcétera, etcétera, etcétera. Lehmann señala que, a juzgar por antiguos testimonios escritos, entre ellos las Vedas, los textos hititas, textos griegos arcaicos, Beowulf, escrito en inglés antiguo, etc., y gracias al método comparativo, hoy puede aseverarse que el indoeuropeo, lengua ancestral del latín y por lo tanto también del español, era lengua OB. Por lo tanto, se asume que el cambio en el dominio sintáctico del indoeuropeo al latín y del latín a los romances medievales comprende diversos grados de evolución en la transición OB a BO y no una evolución en sentido inverso. Pero el enigma de la cronología del cambio OB a BO en la lengua latina estriba en que en latín clásico se documenta preferencia por el orden OB en los textos de Cicerón y de César, y no emparejamiento entre OB y BO, como había sido el caso en siglos anteriores al periodo clásico, con Plauto. Y además de ello, las obras de Plauto y aún otros textos del preclásico mostraban correlatos sintácticos de una lengua BO. Adams atribuye la preponderancia del orden OB en los documentos de la Roma clásica a una peculiaridad del registro culto, lo cual, según el autor, habría tenido que conllevar necesariamente la existencia de dos registros sumamente distantes el uno del otro dentro de la misma lengua latina. Si el cambio OB a BO, dice Adams, ocurrió en el periodo latino arcaico, el orden OB tuvo que haber sido tan común en Plauto como en Cicerón y en César, que escribían mucho más tarde. La discrepancia entre las prácticas plautinas y las clásicas sugiere
que para la época de Plauto el cambio OB a BO ya se había completado. La alta frecuencia de OB en las obras de Cicerón y de César se habrán debido al elitismo de ambos autores, así como al del público al cual iban dirigidos. Plauto, que escribía para una audiencia más bien popular, se permitía emplear los patrones sintácticos de la oralidad, es decir, BO en sus escritos. Así pues, mientras el orden OB se habría preferido en los registros altos de latín, a saber, en latín literario, el orden BO, dice Adams, se habría relegado en una dinámica complementariedad de frecuencias a los registros bajos de los cuales no abundan testimonios escritos. Como bien se sabe, en las lenguas que desarrollan literatura no suelen captarse, en el dominio de la escritura, los registros más coloquiales, y la lengua latina no es la excepción del caso. Siguiendo a Adams, puesto que las obras de Plauto datan de la época preclásica, el orden BO, el orden románico, debería asociarse también con la oralidad del periodo clásico. A pesar de la alta incidencia del orden OB en los textos de la Roma clásica, no habría por qué limitar el citado orden románico BO a la oralidad del preclásico solamente. Si asumimos la veracidad de la hipótesis de Adams, esto es, que el cambio OB a BO se había completado ya hacia la época de Plauto, hecho al cual apuntan los correlatos tipológicos sintácticos de las lenguas BO que se recogen en las obras del autor preclásico, el patrón BO habría tenido que vivir en una especie de estado latente en la diacronía del latín entre la época preclásica y la clásica. Al vivir prácticamente en estado latente, es decir, un aspecto asociado a la oralidad que no tenía reflejo en los textos del latín clásico, altas frecuencias del orden BO no se volverán a ver sino hasta siglos más tarde, a saber, en las cartas de Terenciano y, tiempo atrás, en los graffiti de Pompeya, reliquias lingüísticas a las cuales debe sumarse la cena de Petronio. Por su parte, Pinster sostiene que antes del siglo IV, en la península ibérica, seguía todavía documentándose profusamente el orden OB, lo cual no implica, desde luego, que no hayan existido desviaciones del patrón verbo final. Según Pinster, a estas desviaciones a la estructura verbo final las motivaban principalmente los imperativos, por ejemplo, when y tú, las cláusulas finitas en subordinación, por ejemplo, Gallia est omnis divisa in partes 3, quarum unam incolunt belgae. El énfasis, pues se sabe que en latín literario los constituyentes enfáticos tendían a colocarse al final, ¿no? Por ejemplo, dabo ei pecuniam, pecuniam dabo ei, pero pecuniam ei dabo. A lo anterior debe añadirse que, esencialmente, para una estructura de tres componentes, sujeto, verbo y objeto, en latín puede observarse, gracias a los marcadores casuales, 6 órdenes posibles, en 4 de los cuales no se posiciona el verbo al final. Contrástense las siguientes estructuras: Romulus Romam condidit, Romulus condidit Romam, Romam Romulus condidit, Romam condidit Romulus, condidit Roma, Romulus, y por último, condidit Romulus Roma. Es, sin embargo, hacia el siglo IV cuando se disparan las estadísticas del orden BO, mientras en el Satiricón de Petronio sigue predominando el orden OB, en Terenciano y en Egeria es el patrón BO el que predomina, según Pinster. López García atribuye esta alza al arraigo del cristianismo en el mundo latino. La lengua de Roma experimentó una inflexión importante hacia mediados del siglo IV, coincidiendo con la irrupción pública de las primeras versiones latinas de la Biblia. Cuando las versiones bíblicas se traducen a latín y empiezan a propagarse
socialmente de abajo a arriba, algo muy hondo cambia en la vida del idioma. Es decir, los patrones sintácticos griegos y hebraicos que favorecían, por lo menos en parte, el orden BO, dejaron una impronta indeleble en la sintaxis del latín tardío a través de las traducciones de la Biblia. A esta causa podría haberse unido otra, que los niveles de exigencia normativa del auditorio, inculto o extranjero, eran muy bajos. Y si concordamos con la tesis de Adams en lo tocante a que el patrón BO tendía a relegarse a la oralidad latina, asociada a la baja sociedad romana, la cual en sus orígenes componía fundamentalmente a la incipiente comunidad cristiana, puede ser que el aumento estadístico del orden BO en el siglo IV, como dice López García, haya obedecido a los dos frentes arriba citados a la vez. Por una parte, a la influencia de las traducciones de la Biblia en el latín de la época, y por otra, también a la influencia de la oralidad del público al que se destinaban las citadas traducciones. Pero Pinster nos recuerda, muy oportunamente, que el orden OB, el orden del latín clásico, se seguía recogiendo en siglos posteriores al IV, incluso en la prosa merovingia y carolingia. El investigador atribuye este hecho a variables pragmáticas y estilísticas asociadas a los diversos temas que tratan los textos mismos. El estudio de Mayer-Hermann sobre las frecuencias del orden OB, así como BO, en documentos notariales ibéricos del siglo VIII al siglo XIII, encuentra que las prótasis de las sanctius, un subcomponente discursivo de los cierres de los textos legales ibéricos, exhiben una incidencia más alta del patrón OB, es decir, del patrón latino, que del orden BO. El autor limita, por desgracia, su estudio a las prótasis de esta única sección protocolaria. En la investigación de Mayer-Hermann no se realiza recuento de los patrones OB-BO en los entornos sintácticos restantes, es decir, en las frases principales de los citados textos notariales, ni en sus secciones discursivas restantes. Téngase presente que, si bien las entradas de los textos legales, si en ellas se esperarían frecuencias del orden OB similares a las de los cierres, orden a cuya presencia hace alusión Pinster en los registros escritos merovingios y carolingios, en las secciones medias, al no ser tan ceremoniosas, se esperará una incidencia más alta del patrón contrario, el orden BO, por las razones pragmáticas, sociolingüísticas y estilísticas aducidas más arriba. Para los siglos 9 a 11, el estudio de Blake, en el cual se emprende un recuento del orden de constituyentes próximos de la oración en textos notariales de San Millán, excluyendo los reales, encuentra que el romance ibérico muestra sólidas similitudes sintácticas con el español medieval y moderno, y no tanto con el latín literario. El estudio de Blake concluye concretamente que las frecuencias del orden románico por excelencia, BO, son más altas que las del orden prototípicamente latino, OB, en las cláusulas no subordinadas de los textos riojanos altomedievales. Siguiendo a Blake, en el cartulario de San Millán, los patrones sintácticos romances se dan en un 82% en el siglo IX, en un 75% en el siglo X y en un 83% en el XI. De la misma forma, según Blake, el orden BO se observa tanto en los documentos notariales en los que se refleja un mejor dominio de las grammaticae, es decir, los textos de la autoría más docta, como se muestra en el apartado 53, así como en las transacciones notariales de escribas menos versados en ellas, como se expone en 54. Resumiendo entonces,
Las obras de Plauto no solo exhiben características sintácticas y morfosintácticas asociadas tipológicamente a las lenguas BO, sino que en estas también las frecuencias del patrón BO, el patrón románico, se hallan casi emparejadas con las del orden OB en las cláusulas principales. BO, 39 ejemplos en estos textos, OB, 45 ejemplos. Y en las subordinadas es el orden OB, el orden latino, el que predomina, OB 43, BO 15. Por lo tanto, es muy probable que el cambio OB a BO se haya completado ya en latín preclásico, con lo cual la pregunta obligada sería: ¿cuál panorama sintáctico encontramos en los textos ibero-románicos más antiguos, por lo menos los que sobrevivieron hasta nuestros días, los del siglo VIII? En mi estudio se cuantificó la incidencia del orden OB, así como de BO en las cláusulas principales y subordinadas de los únicos textos del siglo VIII, 4 en su totalidad, que recoge el Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla. Estos se fechan entre el año 773 y el 800. No se realizó distinción entre los textos reales y los no reales, es decir, en nuestro estudio no se excluyó de los conteos ningún documento que datara del siglo VIII. Tampoco limitamos el cotejo a una única sección discursiva de los textos, sino que se analizaron todos sus componentes discursivos, fueran estos dispositivos, es decir, ceremoniales o no. Dado que al Becerro Galicano lo conforman copias y no documentos originales, las estadísticas que se extraen de nuestro estudio se comparan con aquellas del diploma del rey Silo, a mi conocimiento, el único texto original de la península ibérica atribuido al siglo VIII. El citado diploma, el documento arromanzado más antiguo de la península ibérica, según Pérez González, proviene del Archivo Catedralicio de León. Este se fecha en el año 755. Las tendencias generales que arroja nuestro coteo de los documentos emilianenses atribuidos al siglo VIII se exponen en la tabla 1. Como se aprecia en la tabla, la distribución de los patrones BO y OB en las cláusulas principales de los documentos emilianenses muestra tendencias sintácticas bien demarcadas. En las frases no subordinadas predomina, con 34 ejemplos, la incidencia del orden BO, es decir, el orden románico. En contraste, el orden OB muestra una frecuencia menor de 26 ejemplos para las cláusulas principales. Interesantemente, en las frases subordinadas, las frecuencias de BO y OB son proporcionalmente paralelas a aquellas de las cláusulas principales de los mismos textos. La estructura BO, con 16 casos, se favorece por encima de la estructura OB, con 12 casos. El desglose de las frecuencias de los patrones BO y OB por sección discursiva, es decir, parte media frente a partes solemnes, entrada y final del documento, partes solemnes, y por entorno sintáctico, esto es, frase principal frente a frase subordinada, se da en la tabla 2. Téngase muy presente que las secciones solemnes, sobre todo la invocatio y la sanctio, tienden a manifestar lenguaje más latinizante que las secciones medias o libres. Por eso, la predicción en relación con la distribución de ambos patrones sintácticos en las cláusulas principales será que el orden BO presentará más incidencia en las partes medias, mientras que el patrón OB, el patrón latino, se relegará preponderantemente a las secciones más ceremoniosas del acto notarial. Las tendencias que se extraen de nuestro cotejo, como se señala en la tabla 2, encajan perfectamente con tales predicciones. En las cláusulas principales de las partes medias, la estructura BO domina el escenario sintáctico.
hay 30 casos de BO y 4 de OB, cosa que se esperaba, puesto que las secciones libres, de nuevo, son los componentes discursivos más arromanzados de los actos notariales. Por el contrario, dado su carácter latinizante, en las partes solemnes habrá de esperarse lo opuesto, la prominencia del orden OB en las cláusulas principales. Los resultados de nuestros conteos confirman tal predicción, de hecho. En las frases principales de las secciones solemnes, la estructura OB, con 4 ejemplos, muestra más incidencia que la estructura BO, con 22 ejemplos. En las cláusulas subordinadas de los textos emilianenses se observa una clara asimetría. En las secciones libres es el orden BO es el que se prefiere, BO con 16 ejemplos y OB con 5 ejemplos. Pero en las partes solemnes se recoge una distribución contraria. El patrón OB, el patrón latino, con 7 ejemplos, es más frecuente que el orden BO con 1 ejemplo. Anteriormente anunciamos que, al tratarse los documentos que componen el becerro galicano de copias y no de textos originales, se haría necesaria una comparación de los datos que arroja nuestro corpus con las tendencias que se recogen en el único documento original coetáneo de la península, el diploma del rey Silo. Como apuntábamos anteriormente, al citado diploma se le atribuye al siglo VIII. En la tabla 3 se exponen las tendencias generales que presenta el diploma leonés. En la tabla 4 se resumen los datos desglosados a partir de la distribución de los patrones BO y OB por sección discursiva del diploma, así como por entorno sintáctico. Los datos que se extraen del diploma reflejan tendencias sintácticas proporcionalmente paralelas a las de los documentos del becerro galicano. Las secciones medias y las frases principales favorecen el predominio del patrón BO, el orden románico, mientras que las partes solemnes y los ambientes de subordinación favorecen, pero no totalmente, el predominio del orden OB. Concluyo. Nuestro cotejo de los textos emilianenses del siglo VIII, así como del único documento leonés coetáneo, el diploma del rey Silo, apunta a que el patrón sintáctico BO es más frecuente que el orden OB, tanto en las cláusulas principales como en las subordinadas de la prosa notarial atribuida al citado siglo. Asimismo, nuestros datos permiten aseverar que, por oposición a las partes ceremoniales, las secciones medias de los textos en cuestión presentan frecuencias más altas del patrón BO que del orden contrario OB. Por lo tanto, a juzgar por los patrones sintácticos que se reflejan en nuestro corpus, el cambio OB a BO parece haber estado ya consolidado en Iberorromance hacia el siglo VIII. Si altas frecuencias del orden BO, como dice Adams, tendían a relegarse a la oralidad de la Roma antigua desde el periodo preclásico, hecho al cual apuntan correlatos sintácticos presentes en los textos de Plauto, dicho rasgo oral, el orden BO, se captura con porcentajes similares en los documentos notariales ibéricos del siglo VIII, aquellos de 2 textos aún más antiguos, las cartas de Terenciano del siglo II y la Peregrinatio de Egeria del IV. Este hecho se captura en la tabla 5. Y aún si no concordáramos con la hipótesis de Adams, los documentos de nuestro corpus señalan, de todas maneras, que el patrón BO no se relegaba a la oralidad de la Iberia románica, sino que también permeaba profusamente la lengua escrita de la temprana Edad Media. Y este estado sintáctico, ya permeado, no solo se aplica a los textos riojanos no originales, sino que también caracteriza al diploma leonés, el cual nunca participó de copia alguna.
Así, a la gran abundancia de construcciones correspondientes al romance coetáneo que identifica Bastardas y Parera en los documentos altomedievales, debe añadirse la recurrencia y preponderancia de la estructura BO por encima de la frecuencia del patrón contrario, patrón latino OB. La mayor incidencia de BO que de OB en los documentos que componen nuestro corpus puede haber obedecido ya sea, por lo menos, a una de dos causas, ya sea a una combinación de ambas. A. Que los compositores de los textos legales buscaban hacerlos asequibles al vulgo, cuya vía de comunicación oral era, en la Iberia cristiana, el romance y no el latín. B. Al arraigo del cristianismo en el mundo romanizado a partir del siglo IV, pues las traducciones de la Biblia tendían a favorecer los patrones sintácticos griegos y hebraicos y a destinarse a la sociedad baja, la cual componía, en un principio, a la inmensa mayoría de la incipiente comunidad cristiana del citado siglo. El que también se recoja el orden OB, el orden latino, en nuestros textos implica, por una parte, que la venerable tradición escritural latina no se había abandonado por completo todavía. La inclusión del patrón OB infundía de formalidad a los textos legales, por lo cual, queriendo seguir la tradición heredada de la antigüedad tardía, los escribas del siglo VIII hacían uso del patrón sintáctico conservador, sobre todo en las secciones solemnes de los textos. Por otra parte, la incidencia del orden OB en nuestros documentos podría indicar que, si bien el cambio OB a BO había ocurrido en latín por lo menos hacia el siglo IV, siguiendo a López García, o bien en la época preclásica, siguiendo a Adams, la lengua escrita del VIII retenía todavía características del grupo OB al que pertenecía el latín arcaico. Como señala Lehmann, la mayoría de lenguas naturales se encuentra, en el plano sintáctico, en un punto intermedio de un continuo que comprende desde las variedades prototípicamente OB, como el hindi, y las variedades prototípicamente BO, como el árabe. Aún así, a todo sistema lingüístico que experimenta cambio, lo precede un estado de variación. Y en los textos emilianenses del VIII, así como en el diploma del rey Silo, el estado de variación entre BO y OB muestra que la estructura BO seguía ganando terreno en el 8. Desde luego, hoy sabemos que el desenlace de la variación entre BO y OB desde Plauto hasta la actualidad es que el orden BO terminó acabando por ganar la batalla a este último, el orden OB. Y en realidad, el patrón BO terminó ganando la batalla por completo. La prueba está en que, si bien en español moderno sigue siendo posible colocar los objetos en posición preverbal, por ejemplo, al hombre lo mordió la mujer, el objeto lo tenemos antes del verbo, la duplicación clítica debe acompañar al objeto preverbal en tal contexto como en al hombre lo mordió la mujer, porque de entre ambas opciones sintácticas, BO y OB, el patrón BO, es decir, la mujer mordió al hombre, es el orden no marcado. Como lo confirma la resultante reduplicación crítica de los objetos cuando aflora en la sintaxis moderna del español el orden OB, este último patrón sintáctico es un orden marcado y, por lo tanto, derivado del patrón básico BO. Silva Corbalán documenta el fenómeno en español oral. En suma, la evidencia de índole estilística, sociolingüística y tipológica aducida a lo largo de nuestro trabajo apunta a que es más probable que a los textos emilianenses del siglo VIII, tanto como al diploma del rey Silo, los haya subyacido una lengua BO que una variedad OB, y que el cambio OB a BO pudo,
muy posiblemente haber tenido su génesis en la época preclásica, según dan fe los patrones sintácticos de las obras de Plauto. Gracias, es todo.